nosotros en sociedades científicas, en reunirnos con las 69 asociaciones de sociedades de diferentes especialidades para que cada cual intervenga en su especialidad, cómo seguían las tarifas, el manual tarifario. Y resulta que el año pasado el ministro dijo que no nos llamó más, y eso lo iba a hacer él, lo iba a hacer el ministerio. Entonces, vamos a esperar, y le hemos pasado 22 derechos de peticiones diciéndole que nos diga y nos explique cuál es la metodología, cómo hizo la fórmula para buscar los valores que se van a cobrar, y nunca nos contestó. Nosotros le pusimos una tutela. Pues, porque sí, no, claro. Tenemos que, dígame. No, es que, don Agamenón, me tengo que ir a las noticias del mediodía porque ya tengo a todos los periodistas listos para actualizarlos, pero quería agradecerle enormemente que nos haya atendido y pendientes de las marchas del domingo, de cómo va con esa convocatoria, pero más allá de la marcha, de los resultados que pueda tener en esa comunicación con el gobierno nacional. Don Agamenón Quintero, presidente de las Asociaciones Colombianas de Sociedades Científicas, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por ese apoyo también a que esto pase, y estoy siempre presto a cualquier claridad de lo dicho. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. La noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y empecemos con la captura de uno de los atracadores más peligrosos de Bogotá y que aparecía en el cartel de los más buscados por el delito de robo. Felipe García. La policía de Bogotá, a través de la SIJIN, finalmente logró la captura de uno de los delincuentes más buscados por el delito de hurto en Bogotá y que aparecía en el cartel de los más buscados con varios de sus cómplices, por los cuales las autoridades siguen ofreciendo millonarias recompensas. Se trata de Dylan Pinilla, alias Dylan, cabecilla de la peligrosa estructura delincuencial Los de Álamos, dedicada a atracos y robos de bicicletas en los barrios Luis Carlos Galán y Quirigua de la localidad de Engativá. El coronel Eduardo Cruz, de la policía. Líder de la estructura delincuencial denominada Los del Álamos. Esta estructura delincuencial se dedicaba al hurto de bicicletas en los barrios de Luis Carlos Galán y Quirigua, en la localidad de Engativá. El capturado registra anotaciones por los delitos de lesiones culposas, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Este hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por los delitos que se le atribuyen como hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. 12 del día, 4 minutos, y mucha atención que José Manuel Géneco fue capturado hace pocos minutos después de salir de la cárcel de San Andrés por un proceso relacionado con soborno a testigos. Recordemos que este abogado es investigado por el asesinato de su esposa y había sido dejado en libertad por vencimiento de términos. Juan Esteban Quintero. Así es, Slobodan, buenas tardes. Una diligencia en la que actuó la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la Armada. Esto en apenas unos minutos de que a José Manuel Géneco le dieran la libertad por vencimiento de términos en el proceso que se adelanta por esa muerte, por ese homicidio que se habría cometido contra su esposa María Mercedes Géneco. Recordemos que ayer el juez que está llevando este caso le dio la libertad por vencimiento de términos con el argumento de que ya había
habían pasado más de 170 días, superando el máximo de 150 días establecido para la declaración en el juicio. Por consiguiente, se dictaminó su libertad, aunque con la advertencia que esto no implicaba su inocencia. Pues la noticia de último momento es que tan pronto salió de este centro de reclusión en la isla de San Andrés, pues fue recapturado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. 12 del día, 5 minutos, y estamos muy atentos, Camila, a una decisión muy importante sobre el abogado del presidente de la República, Gustavo Petro. Camila. Sí, señor. Slobodan, mucha atención con esta información que nos trae Andrés Carmona, porque el exmagistrado Julio César Ortiz ya no será el abogado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral en medio de las indagaciones por presuntas irregularidades en su campaña presidencial. El abogado presentó la renuncia ante los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en momentos en que se alista la ponencia que se va a presentar ante la Sala Plena y en la que se va a solicitar o no abrir investigación formal de la campaña, Andrés. Así es, Camila, se trata de una renuncia que presentó en las últimas horas Julio César Ortiz ante el Consejo Nacional Electoral, no solo ante los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, sino también ante el magistrado Alfonso Campo, quien lleva la otra investigación o la otra indagación frente a irregularidades, en este caso por campaña preliminar, por haber incurrido en campaña extemporáneamente, y de la cual ya hay una ponencia que se está discutiendo en la Sala Plena, que es esa parte de la financiación irregular o irregularidades en la financiación que está en manos de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, aunque no se conoce quién será el nuevo apoderado del presidente Gustavo Petro. Se han empezado a barajar varios nombres. Por supuesto, se habla del doctor Carvajal, la persona el abogado, el apoderado que había hecho las reuniones entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero también se habla que los motivos por los que Ortiz habría renunciado es que estaría muy interesado en participar en el proceso de elección de procurador. Pero el hecho concreto es que ya en estos momentos el presidente Gustavo Petro no tiene apoderado ante el Consejo Nacional Electoral. Eso sí, teniendo en cuenta, nos dicen fuentes al interior del Consejo, que como las investigaciones están en etapa de indagación preliminar, pues no se requería que el presidente Petro tuviera un apoderado designado en este momento, porque no está en investigación formal, sino en una indagación preliminar, Camila. 12 del día, 7 minutos, y vamos ahora al departamento de La Guajira. Estábamos muy atentos al caso de un médico en Villanueva, Guajira, que fue asesinado por el hijo de uno de sus pacientes. Se confirma en los últimos minutos que este hombre ya fue capturado y confesó el crimen. Jonel Alvarado. El médico Jesús García Oñate fue asesinado en el municipio de Villanueva cuando se movilizaba en un vehículo y fue interceptado por un sujeto que le disparó en varias oportunidades. En una rápida acción de las autoridades, el presunto asesino fue capturado. Sin embargo, los habitantes de Villanueva querían tomar justicia por mano propia, por lo que fue necesaria la intervención de vehículos blindados del ejército para retomar el orden de la zona. Hablamos con Misael Velázquez, secretario de Gobierno de La Guajira, quien entregó detalles de la presunta hipótesis de por qué ocurrió todo este hecho. Primeras manifestaciones del presunto asesino fue que esto obedecía que hace más de 5 años el médico había cometido algo en contra del papá, y dijo que él seguía manifestando ante las autoridades cuando estuviera su abogado defensor. El capturado sigue custodiado por la policía y el ejército, mientras que el asesinato del médico se suma a las penosas cifras de homicidio que siguen en aumento en el departamento de La Guajira. Gracias, Joner. Y la JEP citó al Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, y a los negociadores del gobierno en las diferentes mesas de diálogo con grupos al margen de la ley para que entreguen información sobre las medidas que se han adelantado con el fin de proteger a los excombatientes de las FARC. Mateo Piñeros. La JEP le ha ordenado a diferentes entidades proteger a los excombatientes de las FARC, teniendo en cuenta que desde la firma del acuerdo más de 400 firmantes han sido asesinados. Por esta razón, el próximo 8 de mayo, el comisionado para la paz, Oti Patiño, y los jefes negociadores del gobierno se tendrán que presentar ante la JEP. La idea es que entreguen información sobre las medidas que se han tomado en las mesas con los grupos para evitar las amenazas, desplazamientos y homicidios contra los excombatientes. Es importante recordar
que algunos de estos grupos con los que se está negociando, como las disidencias de las FARC, son los responsables de diferentes delitos cometidos contra los firmantes del acuerdo. El comisionado Oti Patiño había sido citado por la JEP el pasado mes de febrero a una audiencia sobre este mismo tema. Sin embargo, no asistió a la diligencia. Y durante el acompañamiento de la misión de verificación de la ONU al cese al fuego con el ELN se han evitado 27 confrontaciones con el Ejército Nacional. Vamos a Medellín, Héctor David Santamaría. Enrique Sánchez Arias, de la misión de verificación de la ONU, dijo desde Medellín que desde agosto de 2023, cuando comenzó a realizar el acompañamiento, se pudo evidenciar que el cese al fuego con la guerrilla del ELN ha entregado resultados positivos. Respecto a Antioquia, el mecanismo de observación tiene 3 espacios: Medellín, Santa Rosa de Osos y Caucasias, a los cuales le hace seguimiento. Lo que sí dice el informe claramente es que los ceses han servido para reducir la violencia, sobre todo entre las partes, pero hay que tener en cuenta que los ceses no son, la herramienta que va a terminar cualquier tipo de violencia en Colombia. En concordancia, la ONU reconoció que los ceses son medidas parciales o temporales, por lo que el Estado todavía puede hacer políticas de seguridad para enfrentar a estos grupos armados. Y en alerta están las autoridades en Barrancabermeja por nuevas amenazas de muerte contra líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos. La información la tiene Verónica Rincón desde Bucaramanga. Nuevamente, organizaciones de derechos humanos en Barrancabermeja denunciaron amenazas a líderes del puerto petrolero y el Magdalena Medio. En las últimas horas circuló un panfleto que firman supuestas autodefensas gaitanistas de Colombia. El presidente de la Organización de Defensa de Derechos Humanos de Barrancabermeja, Credos, Iván Madero, rechazó las amenazas y pidió a las autoridades adelantar la investigación sobre el caso. Continúa la situación de hostigamiento, de amenaza, de estigmatización, de señalamiento con los grupos armados contra los liderazgos de la región del Magdalena Medio. Las autoridades de Barrancabermeja están investigando la veracidad del panfleto y se tomaron medidas para garantizar la seguridad de los líderes que fueron mencionados. 12 del día, 12 minutos, y de Bucaramanga vamos ahora a la ciudad de Cali porque fue capturado en Buenaventura uno de los cabecillas de la banda criminal conocida como Los Espartanos. Estamos hablando de Diego Armando Rayo, alias Rayo, señalado de extorsionar a contratistas del plan de alimentación escolar. Alejandro Muñoz en Cali. Según las autoridades, este hombre era un posible integrante de la estructura criminal Los Espartanos, dedicado al cobro de extorsiones a los contratistas y transportadores del Plan de Alimentación Escolar PAE. De acuerdo con el coronel Ricardo Bisbal, segundo comandante y jefe de la Brigada de Infantería número 2, el pasado 29 de enero en el sector de Pueblo Nuevo habría abordado a un comerciante vinculado al PAE. La captura del segundo cabecilla encargado de las finanzas de la banda local, la facción de Los Espartanos. Esta captura, pues básicamente afecta las finanzas de este grupo delictivo, ya que este sujeto estaba encargado de la extorsión y recolectaba alrededor de 600 millones de pesos mensuales producto de esta actividad delictiva. La investigación permitió conocer que el comerciante estuvo retenido en contra de su voluntad durante algunos días a la espera del dinero que se le había solicitado por su libertad. A pesar de esto, la víctima siguió siendo intimidada en varias oportunidades cuando ingresaba otros alimentos. Ahora nos vamos para el departamento del Cauca porque las autoridades capturaron a un cabecilla de las disidencias que tenía atemorizada a toda la población en el occidente del departamento. John Jairo Astudillo. Así es, en el sector de Cuatro Esquinas, en zona rural del municipio del Tambo, en el occidente del Cauca, fue capturado en las últimas horas alias Chane, presunto cabecilla del grupo armado organizado residual Carlos Patiño. El capturado es señalado por la Fiscalía General de la Nación por cometer múltiples homicidios en esta zona del Cauca, amenazas e intimidaciones a líderes sociales y ataques a la fuerza pública. Alias Chane fue sorprendido en su vivienda en un fuerte operativo por parte de las autoridades para dar con su ubicación y posterior captura. Asimismo, fue trasladado hacia la ciudad de Popayán, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. El comandante de la Policía Metropolitana en la ciudad de Popayán indicó que con esta captura se da un poco de tranquilidad para los pobladores en zona rural del municipio del Tambo, Cauca, donde alias Chane venía realizando diferentes actos que tenía atemorizados a toda la población civil. Y nos vamos ahora a la ciudad de Cartagena. Hay una racha criminal, 10 personas fueron asesinadas durante esta semana. La información con Dálida Orozco.
Cartagena vive una de las semanas más violentas en este inicio de año. 10 personas fueron asesinadas desde el pasado lunes hasta este viernes, 8 de ellas bajo la modalidad de sicariato, que representa un aumento del 19% de este delito frente al año anterior. La última víctima fatal de esta racha criminal que sacude a la capital de Bolívar es una mujer entre 40 y 45 años de edad que fue asesinada de varios impactos de bala en el barrio El Pozón, en el suroriente de la ciudad, durante la mañana de este viernes. La mujer, al parecer, recibió los disparos que iban dirigidos hacia su acompañante. Sin embargo, las autoridades indicaron que investigan los móviles del hecho. Según cifras de la Policía Metropolitana de Cartagena, en lo corrido del año se han registrado 114 homicidios, de los cuales 73 corresponden a sicariato, 28 a riñas, 4 en medio de asaltos, 2 en linchamientos y 7 por establecer. El pasado lunes 15 de abril fue uno de los días más violentos del año, con 6 homicidios. El aumento de este delito en Cartagena es del 12%. La noticia internacional. En el mundo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dependiente de la ONU, aseguró que ninguna de las instalaciones nucleares de Irán sufrió daños en el ataque ejecutado en la madrugada por Israel. El organismo explica que está vigilando la situación y llamó a una contención máxima a todas las partes implicadas. Las autoridades iraníes niegan haber sufrido un ataque con misiles y sostienen que han interceptado drones sospechosos en la ciudad de Isfahán, que no han causado daños. Sin embargo, han activado esta madrugada su sistema de defensa aérea tras registrarse explosiones y ha suspendido vuelos internacionales durante varias horas. Medios norteamericanos, que citan fuentes oficiales de la administración de Joe Biden y también del gobierno israelí, atribuyeron la alerta a un ataque directo de Israel. Varios líderes internacionales llamaron a la contención en Oriente Medio para evitar una escalada de violencia. Y en el frente sur de la guerra, Hamas informó que los muertos en Gaza por la ofensiva israelí son ya 34.000. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Argentina y es que Central Córdoba, equipo de fútbol de la primera división de dicho país, oficializó a Lucas González como su nuevo director técnico. El bogotano de 42 años tendrá su tercera experiencia a nivel profesional y la primera en el fútbol internacional luego de dirigir a Águilas Doradas y al América de Cali. Lucas llega al equipo ferroviario para reemplazar en el cargo a Abel Balbo y tras el interinato de Juan Roldán. Las principales tendencias en redes sociales. Este viernes es tendencia en X Colombia el numeral Taylor Swift, London, Florida y otros, relacionados con el lanzamiento del nuevo álbum de la cantante estadounidense. Su publicación llegó con sorpresa tras la filtración de algunas partes. Finalmente se conoció que son 31 las canciones que componen este disco doble y que ya está disponible. A través de sus redes sociales, Taylor Swift dijo, abro comillas, reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales. Estas y más tendencias en redes en blurradio.com. ¿Quieres pertenecer a un club? Pues ahora haces parte de El Club de la Calle. El club donde todos pueden estar. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en La Calle. La mandan más. 96.9 FM. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 18 minutos, y les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Siguen ustedes conectados con la edición central de Mañanas Blue. Antes de irnos a las noticias del mediodía, hablábamos de un trino que puso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidiéndole al gobierno nacional claridad sobre si iban a intervenir EPM o no, empresas públicas de Medellín, porque él había recibido esa información. Está con nosotros en la línea el alcalde. Alcalde Gutiérrez, bienvenido, gracias por atendernos. ¿A quién le llegó usted con esa información y por qué puso ese trino? Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Camila, es una información que tengo, un tema del que se venía ya hablando hace algunos días, recibido esto de una fuente muy serias, y por eso, como tú enmarcas las noticias, yo estoy pidiendo que se den claridades sobre PM y sobre sus empresas, porque no podemos andar en medio de una incertidumbre como la que estamos ya acostumbrándonos con anuncios y con rumores desde el gobierno nacional. Mi invitación al gobierno nacional es a que trabajemos juntos, a que EPM, que es una empresa 100% pública,
está lista para seguir aportándole al país. Hoy genera el 23% de la energía del país. Estamos hablando de la importancia de la inversión en acueducto, alcantarillado, en tantas áreas, y que aquí lo que hay que trabajar es juntos. Yo espero verme con el ministro de Minas hoy en la tarde, en Medellín, a hablar de este y otros temas. Como he dicho, estamos listos a aportar a temas de país. Claro, pero alcalde, mire, después de que usted puso ese trino, que obviamente pues genera una alerta importante por cuenta de lo que es Empresas Públicas de Medellín, el ministro de Minas, Andrés Camacho, le responde y le acaba de responder diciendo lo siguiente: alcalde, al contrario, desde ayer estamos trabajando con EPM en Medellín y tal como conversamos, estoy a la espera de nuestra cita esta tarde para definir estrategias que nos permitan superar unidos esta fase final del fenómeno del Niño. Es lo que le responde hace algunos minutos, precisamente citando su trino y respondiéndole. Me parece muy importante esa claridad. Nos reuniremos hoy en la tarde, le contaremos al país cuáles son las conclusiones y, como yo lo he dicho, EPM y todas sus filiales están listas para trabajar en el tema de país. Pero mira que si aquí se han pasado cosas graves, Camila. Averigüen por qué sacaron a EPM de Santa Marta. No existe ninguna razón técnica ni jurídica. ¿Y por qué lo sacaron expulsado como agente interventor? Solo por razones políticas. Hablen con el alcalde de Santa Marta. ¿Cuáles fueron las razones que le dieron a ellos para decir que PM se iba cuando la comunidad no quería que fuera y actuar sobre estas filiales? Entonces yo aquí lo que le pido al gobierno nacional es que dé claridades, que haya armonía, que haya trabajo articulado, pero que no estemos bajo fuego como estamos recibiendo hoy básicamente todas las bombas que van tirando del gobierno nacional contra Antioquia y sus empresas. Alcalde Gutiérrez, este rumor de que podría haber una intervención lleva varias semanas, no es algo muy reciente, y yo lo que le quiero preguntar es, pues primero, si esto de alguna manera está relacionado con las protestas en Hidroituango, en primer lugar, y si hay algo de información nueva que usted tenga para haberlo publicado, porque pues cuando me preguntaron, yo dije sí, pues hace muchas semanas estaba diciendo, pero si el alcalde lo publicó es porque debe tener información nueva. Ana Cristina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, Ana, tú misma lo mencionas, es una información, pues tú seguramente lo has dicho, claro, la has recibido también, y seguramente de buenas fuentes. Yo publico eso porque hoy en la mañana recibo esta información de una fuente muy seria y que es lo que se estaría planeando. Bien, el ministro entonces dice que no, que vamos a trabajar juntos, pues me parece maravilloso. Sí. Alcalde, cuando se interviene una empresa pública, entiende uno es porque no es viable. Se cayó la llamada. Se nos fue el alcalde de Medellín, sí. Pero bueno, pero hay que estar atentos entonces a esa reunión de hoy en la tarde entre el ministro Andrés Camacho, el ministro de Minas, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque pues oyendo lo que él acaba de decir y leyendo el trino, pues se ve como se oye como desesperado, diciendo que bueno que nos den la claridad, porque los rumores sí tenían que ser muy grandes para pues atreverse a decir, bueno, díganos si nos van a intervenir o no nos van a intervenir, porque pues nosotros producimos el 23% de la energía del país. Ana Cristina, me dice un oyente en el 301-764-4108 si seguro EPM es 100% pública. EPM tiene distintos propietarios, Camila. No, pero EPM, no, estoy pensando en Hidroituango, no, EPM sí es una empresa pública, claro. Ah, ok, no, se lo pregunto porque me lo dice. No, es que usted me dijo la pregunta, no, usted me hizo la pregunta y yo entró a mi cabeza Hidroituango, estaba pensando en Hidroituango y cuáles eran las diferencias de los propietarios que son la gobernación, la alcaldía de Medellín, etcétera, y la sociedad Hidroituango, pero no, EPM es una empresa pública. Claro, retomamos, Hugo Mario, la comunicación con el alcalde, que le escucha su pregunta precisamente porque se cortó cuando usted le estaba preguntando. Gracias, alcalde. Si me disculpan antes, para terminar de responderle a Ana Cristina, que se cortó la llamada, yo recapitulo, pues Ana Cristina lo ha dicho, o sea, es un rumor que venía. Cuando uno mira lo que viene pasando con lo que pasó en Santa Marta, cuando hablaban frente al tema de que por qué había otra empresa prestando servicios públicos en Chocó y por qué no el gobierno, directamente el gobierno nacional, todo ese tipo de señales generan preocupaciones. Y estas empresas lo que necesitan son certidumbres, no incertidumbres. Las inversiones que se hacen son
son billonarias. Miren, por ejemplo, y seguro, Ana, tú también tienes la información. Entonces se venía hablando de una posible intervención también que en Afinia. Afinia es la empresa que presta el servicio de energía en la costa, de EPM, 100% pública, y la inversión, por ejemplo, para los 4 años siguientes son 4.34 billones de pesos. Entonces las empresas sí necesitan certezas para tomar decisiones, y eso era parte de la discusión seguramente hoy con el ministro, pero miren que sí hay muchos elementos que preocupan. Y para ir un poco más allá, no solo del tema de EPM y empresas de servicios públicos, mira el tema de las EPS, ¿con qué criterios técnicos tomaron las decisiones de muchas de las intervenciones de la EPS? Cristina, tú tienes conocimiento, por ejemplo, del tema de Sabia Salud. ¿Cuál es la realidad hoy de Sabia Salud? La intervino el gobierno y todos los indicadores de servicio han caído. Y Sabia Salud podía haber salido a flote, pero la intervino el gobierno. Entonces aquí sí hay preocupaciones y yo creo que lo que necesita el país hoy son certezas, no más incertidumbres. Venga, ¿hacia dónde vamos? Sentémonos a hablar. Yo ofrezco nuestro trabajo desde Medellín, desde Antioquia, con todas estas entidades para que podamos trabajar de la mano con el gobierno nacional. Es que justamente le quería preguntar eso, alcalde, porque lo que uno entiende es que cuando se interviene por parte del gobierno una empresa pública es porque no están las cosas bien, porque no es viable en lo financiero y porque no está prestando un buen servicio. ¿Cuál es el caso de EPM? ¿Cómo la recibe usted? Es que EPM es una de las empresas más sólidas en términos financieros y de mejor calidad en el estándar de la prestación de los servicios públicos en América Latina. No existiría ningún argumento para dicha discusión. Y por eso yo lo advierto y por eso lo hice público. Porque nosotros no podemos vivir en medio de esa incertidumbre. Pues vamos a lo mismo. Mira, Ana lo dijo, es que eso se venía hablando hace ya varios días. Y claro, yo he sido prudente, hemos tratado de hablar con el gobierno, hemos mirado estos temas. Pero cuando vamos viendo ya informaciones mucho más certeras de hacia dónde iría esto, pues uno tiene la responsabilidad de cuidar estas empresas también y hacer estas discusiones públicas. Entonces Camila me dice, el ministro respondió hace pocos minutos, maravilloso, ahora me veré con él, y mi mensaje al ministro del Gobierno Nacional es: venga, trabajemos juntos. El Gobierno Nacional necesita EPM. Y mire que no hay hay otro tema adicional. La semana pasada, una nueva ofensiva, directamente desde el presidente, contra Hidroituango, poniendo en duda, sin ningún argumento técnico, poniendo en duda la estabilidad del proyecto. ¿Qué nos tocó hacer? Irnos el martes con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Yo me hablé con él, el doctor Carlos, estuvimos allá en el proyecto, y la conclusión del doctor Carlos es que el proyecto avanza bien y día a día disminuye los riesgos a las comunidades agua abajo, y la única forma de eliminar absolutamente todos los riesgos es terminando el proyecto y poniéndolo a operar al 100%. Hoy tenemos 4 unidades generadoras. Entonces miren que aquí sí vienen varios temas, donde entonces la agenda nos la van poniendo en cuestión lo que sí funciona bien. La pregunta mía es: ¿cuál es el afán de destruir lo que funciona bien en el país? ¿Para qué? En vez de estar concentrados es en que no haya racionamiento de agua, en que no haya racionamiento de energía. Esos son los debates que deberíamos estar dando. Sobre eso de Hidroituango, sobre eso de Hidroituango, alcalde Gutiérrez, una última pregunta, porque si yo también quedé confundida. Nosotros la semana pasada llamamos a un profesor experto en el tema de la Universidad Nacional y nos dijo: no hay ningún riesgo en Hidroituango. Y después el presidente Gustavo Petro volvió a trinar sobre el tema, sobre el riesgo, y se dio la visita que usted acaba de narrar. ¿Cuál es la hipótesis que usted tiene sobre la mesa de por qué se intenta generar esa incertidumbre sobre lo de Hidroituango cuando ya los técnicos, por eso le digo, nosotros tuvimos a uno, profesor de la Nacional, aquí en estos micrófonos, nos dijeron no hay ningún riesgo? Camila, es que no hay explicación para eso. Es que dime qué persona con cualquier grado de sensatez, además que aquí hay una responsabilidad grande, es que el presidente de la República tiene que entender que él, cuando habla, sus palabras pesan. Él es el presidente. El presidente no puede poner en entredicho instituciones y proyectos simplemente porque le pareció, porque lo dijo. ¿Dónde está el sustento técnico para decir eso? Hombre, si tienen dudas sobre eso, entonces lo más razonable es que haya una relación institucional, que se haga la visita al proyecto, como ya lo hicimos,
Y yo lo he dicho públicamente. Presidente, venga, vamos al proyecto. Venga, mire ese proyecto, que es un proyecto de país, que salió de la dificultad más profunda y me tocó liderar el momento de crisis. Y no por decisiones que se tomaron en mi gobierno. La crisis se generó por decisiones que habían tomado en gobiernos anteriores. Y yo nunca me dediqué a mirar con retrovisor ni echarle la culpa a otros. Me dediqué fue a que primero cuidáramos la vida y no se presentó una sola pérdida de vidas humanas en el proyecto. Segundo, el cuidado del medio ambiente. Y tercero y por último, el proyecto. Y hoy vamos en un proyecto que tiene 4 unidades generando con 1.200 megavatios de capacidad, y en el 2027 podemos estar llegando a los 2.400 megavatios. Es el 17% de la energía del país. Entonces, Camila, yo hablo con el director de gestión del riesgo. Entonces, él me dice, yo tengo esta preocupación que ha expresado el presidente. Yo le dije, hombre, pues la única forma de yo convencerlo a ustedes yendo al proyecto y que le hablen los técnicos. No hay un proyecto más monitoreado en el mundo que Hidroituango. Pero de verdad, tiene más de 3.000 indicadores. Fuimos al centro de control, visitamos la presa, visitamos el vertedero, visitamos casa de máquinas, hablamos con los técnicos y la conclusión de gestión del riesgo, el director del gobierno nacional, es de tranquilidad y de un proyecto que va avanzando. Entonces dime cuál es la necesidad de que nos pongan estas agendas y de que van distrayendo alrededor de temas que están funcionando bien. Eso no le aporta al país, eso, y aquí lo mismo con este otro tema del que estamos hablando. Sí, Ana. Alcalde Gutiérrez, ya Camila le había dicho que era la última pregunta, pero esta es la ultimita. ¿Esa reunión de hoy es de urgencia? ¿Por qué es esa reunión de hoy con el presidente? Que usted nos dijo que se reunió hoy con el presidente. Con el ministro Ana. Yo hablé con el ministro ayer, me pidió que nos reuniéramos en Medellín hoy. Yo estaba aquí justo en Bogotá en un foro por la democracia, que estoy llegando al aeropuerto para ir para la reunión con el ministro. Pues el ministro pues, seguramente tiene que ocuparse de estos temas, y entiendo que se ha reunido con XM para el tema del sistema energético. EPM es un actor fundamental, como él lo ha mencionado, y vamos a hablar de esto. Y de parte nuestra, créanlo, y un mensaje al país: EPM está es para aportarle al país. EPM no es una empresa solo que para Medellín o para Antioquia. EPM es una empresa a nivel nacional e internacional que tiene que ayudar a la búsqueda de soluciones, y vamos a contribuir a que tengamos cada vez servicios de mejor calidad y que hablemos sobre cuáles son los riesgos reales de un razonamiento eléctrico. Hoy ya en Bogotá hay razonamiento de agua en muchas ciudades del país. Esperemos que no se tenga que llegar hasta eso, y por supuesto EPM es un actor clave en eso, Ana. O sea que ya haremos las conclusiones seguramente de la reunión, que sea una reunión técnica, respetuosa, y que trabajemos juntos. Lo que necesitamos de verdad es poder trabajar juntos. Yo hago un llamado al gobierno nacional, hago un llamado al presidente, pero de verdad, miremos en qué nos ponemos de acuerdo. O sea, nosotros no podemos seguir recibiendo ataques todos los días, incertidumbres, donde la agenda más importante debería ser hoy es cómo generamos empleo, cómo sacamos a la gente de la pobreza, cómo evitamos racionamientos, pero son todos los días bombas atómicas que nos tiran y vuelve y se distrae la atención. Yo quiero que al país le vaya bien, yo quiero que a Antioquia le vaya bien. EPM es una empresa que genera desarrollo en todo el país, utilicémosla para bien. Pues alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, yo le agradezco mucho que haya sacado un tiempo para aclarar y hablarnos de ese trino que pues obviamente preocupó a muchos por cuenta de lo que usted decía, era una incertidumbre sobre si se iba a intervenir EPM o no. Quedamos pendientes de las conclusiones de esa reunión que tendrá usted con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y pues nos lo compartirán a través de Twitter también, si es posible, a qué llegaron en esa conversación. Mil gracias y feliz vuelo. Muchas gracias, Camila, a ti, a Ana, a todo el equipo, y pues por supuesto les contaremos las conclusiones. Un abrazo y gracias por todo. Un saludo especial. Son las 12 del día, es que acá no sé, son las 12 del día, Ana Cristina, 12 del día, 34 minutos. 34. Y estábamos hablando con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pero
a propósito del Ministerio de Minas, ayer la Procuraduría, en el marco de la función preventiva, evaluó y entregó pues toda la evaluación presupuestal de los ministerios en el 2023. ¿Usted se acuerda que hubo un súper debate el año pasado de que los ministerios estaban ejecutando poquito? Hubo un jalón de orejas que le hizo el presidente Gustavo Petro a sus ministros, un jalón de orejas en donde les dijo en un Consejo de Ministros, o ejecutan y me traen buenos resultados o en un mes se van. ¿Se acuerda de esa historia? Sí, claro, y que además, sí, esa historia de varios ministerios y que además la semana pasada o esta semana hemos estado hablando del Ministerio de la Igualdad y la baja ejecución. Lo que pasa, Camila, es que una cosa, sí, lo que pasa es que hay una cosa y es, primero, cuando se dice no o cuando hay esa publicación de que no están ejecutando como se esperaría, y lo otro es cuando ya se empiezan a anunciar sanciones. Claro, es que ayer la Procuraduría entregó ese informe sobre los ministerios que no ejecutaron lo que tenían que ejecutar el año pasado. Varios se rajaron y por eso está con nosotros la Procuradora Delegada para la Función Pública, Claudia Hernández. Procuradora Hernández, gracias por esperarnos y por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenida. Muy buena tarde, Camila. Muy buena tarde para todos. Procuradora, ustedes ayer entregaron ese informe de la ejecución presupuestal y los ministerios que se rajan y los que no se rajan. Antes de que nos diga cuál es el que menos ejecutó el presupuesto, ¿qué consecuencias tiene no ejecutar el presupuesto? Bueno, Camila, si me permite un poco para contextualizar la función preventiva que adelantamos y el resultado de la misma, ¿sí? Considero importante precisar que el presupuesto general de la Nación está compuesto entre otros por los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Y asimismo que la Procuraduría cumple funciones preventivas, disciplinarias y de intervención. En el marco de la función preventiva, desde el año pasado empezamos una vigilancia al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y a la ejecución presupuestal de los recursos de inversión. En el desarrollo de esa función preventiva adelantamos varias mesas con el Departamento Nacional de Planeación, con los técnicos del departamento. Se elevaron varias solicitudes y hubo varios llamados por la baja ejecución presupuestal por parte de la Procuraduría. Entre la información que le solicitamos al final de año, pues ya fue este año porque esperábamos ya qué se había pagado, cómo había cerrado el año presupuestalmente. De esa información suministrada por el DNP y por el Ministerio de Hacienda, la que publica anualmente de la ejecución, la Procuraduría encontró que de los 83 billones apropiados por el Congreso en el presupuesto de inversión para el desarrollo de todos los proyectos de inversión, se dejaron de comprometer o de contratar 8 billones de pesos. De esos 8 billones de pesos, 7 billones están concentrados en 7 sectores administrativos, entendiendo por sector administrativo el Ministerio o el Departamento Administrativo con sus entidades adscritas y vinculadas. Procuradora Hernández, yo sé que usted tiene que ser muy técnica con todo el tema de la función pública, pero entenderá que nosotros que no lo somos, sí, y los oyentes que tampoco son abogados, sí, pues se pierden un poquito. Por eso yo quiero que usted nos explique, para dummies, para gente que no tiene ni idea de la ejecución de presupuesto, ¿qué implica que los ministerios no gasten la plata que se les tiene asignada para sus diferentes proyectos? ¿Eso qué significa para el normal desarrollo de la función pública? Perfecto, sí, señora. Entonces, a las entidades se les asigna un presupuesto que ellos han programado el año anterior para la ejecución de proyectos, para la prestación de servicios o el suministro de bienes. Si no se ejecuta, puede conllevar a una posible transgresión de los principios de planificación y anualidad presupuestal y eventuales faltas administrativas, ¿sí? Lo anterior debido a que las entidades programan esto y si no contratan los servicios, no dan cumplimiento, presuntamente no dan cumplimiento a las metas del plan de desarrollo y a las políticas públicas para los cuales se destinaron los recursos apropiados por el Congreso. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener? Pues ya se van a revisar en cuál fue el grado de afectación en cada una de las entidades y en cada uno de los sectores, con el fin de determinar qué proyecto se vio afectado, qué servicio se vio afectado o qué bien no se pudo entregar en razón a que no se ejecutó el presupuesto.
Y eso ya le va a corresponder, señora. Procuradora, ustedes como hacen esta función todos los años, porque eso es parte de la misionalidad de la Procuraduría, el año pasado hubo un gran debate incluso entre exfuncionarios del gobierno Duque y funcionarios del gobierno actual diciendo que había el gobierno Petro ejecutado mucho menos que gobiernos anteriores y que estaban las gráficas y que eso se podía comprobar. Como ustedes son los que hacen eso, ¿eso es cierto? ¿Eso es cierto que estamos viendo una muy bajita ejecución presupuestal en este gobierno o la ejecución presupuestal que estamos viendo de los ministerios es la normal a pesar de que sea bajita? Bueno, lo que encontramos es que sí hubo un crecimiento en la baja ejecución, ¿sí? O sea, se ejecutó menos que los años anteriores. Eso es lo que estamos encontrando. También estamos encontrando que se dejaron reservas presupuestales, o sea, que no se pagaron los servicios porque no se recibió el bien en un porcentaje alto. En los recursos de inversión, esa reserva presupuestal o cuenta por pagar quedó en casi 15 billones de pesos. Entonces, podríamos hacer un comparativo, no lo tengo en este momento, pero el resultado inicial es que se ejecutó y se reservó, sí, hubo reservas mayores a los años anteriores. Procuradora, ¿cuál es el ministerio que más baja ejecución presupuestal tiene? Y le pregunto concretamente por el Ministerio de la Igualdad, porque esta semana entrevistamos acá a un senador de la República y nos dijo que ese ministerio no había llegado ni siquiera al 1% de la ejecución. Sí, el Ministerio de la Igualdad no lo teníamos en el presupuesto el año pasado, ¿sí? Porque si bien se creó, cuando entró en funcionamiento, cuando ya se le iba a dar la planta personal, no fue posible dársela el año pasado porque no estaba dentro del presupuesto. Fue creo que a final de año que hicieron una modificación y lo incluyeron, entonces no está en la medición de los ministerios porque hasta este año se le adjudicaron, se le apropiaron recursos y empieza con su ejecución, ¿sí? Para eso la Procuraduría este año tiene programada una vigilancia preventiva para anticiparnos y empezar a hacer algunos llamados a los ministerios que en el primer trimestre tienen baja ejecución, como es el Ministerio de la Igualdad, de acuerdo a lo informado por el mismo Ministerio de Hacienda. Dicho eso, Procuradora, entonces, ¿cuáles son los ministerios con la ejecución más baja? Bueno, hicimos el análisis en materia de inversión. Los ministerios que más bajo tuvieron fue el Ministerio del Deporte, con un 27% no contratado, Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda tiene una situación especial en el organigrama del presupuesto porque al Ministerio se le apropian recursos para efecto de cubrir gastos imprevistos, por ejemplo, unas elecciones atípicas. Por ejemplo, incremento de los salarios de los trabajadores o los servidores públicos por encima de lo que habían presupuestado. Entonces, el Ministerio de Hacienda tenía dentro de la apropiación vigente 4.8 billones, de los cuales se ejecutó 1.7. ¿Sí? El sector de deporte y recreación dejó de ejecutar 241 mil millones de pesos de un presupuesto de 841, lo que indica que dejó de ejecutar el 27% de su presupuesto. Pues, procuradora delegada precisamente para la función pública, mil gracias, doctora Claudia Hernández, por estar con nosotros y explicarnos, bueno, este informe que entregaron y las implicaciones que eso tiene sobre el presupuesto y sobre el devenir de la ejecución desde el Ejecutivo. Mil gracias por estar con nosotros. A usted, Camila, muchas gracias, y solamente precisar que pues corresponderá al área de disciplinaria entrar a evaluar si hubo omisiones que incidan en la facultad disciplinaria, ¿sí? Que conlleven faltas disciplinarias. Muchas gracias. Claro que a usted muchas gracias. Claro, Hugo Mario, porque cuando usted tiene plata, si usted es un ministro o tiene una cartera, pues tiene que ejecutar. Si no ejecuta la plata, eso tiene unas repercusiones. Ella no decide ya el área disciplinaria si sanciona por no ejecutar o no. Por esa razón es que gastar la plata no es tan fácil y hay que tener una planeación importante de cómo se va a ejecutar y en qué proyectos. Y lo que sí nos dijo esta procuradora es, comparando con otras administraciones, sí se ha visto una ejecución más bajita. Sí, y seguramente eso se ve reflejado en pues la cantidad de proyectos que no se han desarrollado, Camila, de diferentes carteras, de diferentes ministerios, lo cual expone a los ministros a una sanción disciplinaria, Camila, hay que decirlo. La procuradora no lo dijo, pero obviamente
un ministro que no ejecute el presupuesto adecuadamente, pues se expone a una sanción por parte de los entes de control. Ahora, habría que preguntar, Camila, cuáles son los proyectos. Obviamente eso se nos va a alargar mucho, pero habría que hacer un análisis de cuáles son los proyectos importantes para el país que están paralizados por la poca gestión y ejecución por parte del gobierno. Pues sí. Vamos, Hugo Mario, mire, como es viernes, vamos a hacer una pausa cortita y volvemos con una historia maravillosa, con una historia del chocolate, con una historia del cacao, de esas historias que hemos venido cubriendo desde hace semanas, porque el cacao ha llegado a precios récord en su historia en el mercado de valores, en la transacción de la compra del cacao, por cuenta, entre otras cosas, del problema con las cosechas en África. Pero eso nos ha beneficiado a nosotros aquí en Colombia y a familias cacaoteras que, pues, algunas han estado primero en los cultivos ilícitos y esto les ha dado una nueva oportunidad para su vida. Pero la historia que le traigo hoy es una muy especial y por eso hago una pausa chiquitita y volvemos con doña Blanca Nidia, que tiene una de esas historias del cacao que seguramente, pues, nos van a conmover mucho antes de irnos a este fin de semana. Y cumpliendo, quiero saludar a Blanca Nidia. Ella es una mujer que fue víctima del conflicto armado, pero es creadora de una marca que se llama Bio Cacaox, que es de Tuluá, Hugo Mario, de su región. Por eso se lo he dicho a usted precisamente. Y ella, esta señora creadora de esta marca, está con nosotros hoy en la línea. Doña Blanca Nidia, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue. Sí, les escucho. ¿Me oye bien? Yo la veo divinamente, pero no sé si usted me escuche bien. Muchas gracias, yo también la veo divinamente. Ah, bueno, qué maravilla, doña Blanca Nidia. Nos hemos enterado de su historia y de su historia con el cacao, porque además esa historia que tiene usted con el cacao, pues es dolorosa por un lado, como tantas historias en Colombia, pero asimismo muy esperanzadora, porque usted fue desplazada múltiples veces por la violencia y finalmente llegó a vivir a una finca en Florida, en el Valle del Cauca. Esa finca tenía muchas sospechas de estar minada porque fue base de un campamento del ejército cuando tenía operaciones en la zona. ¿Cómo empieza usted a cultivar cacao en esa finca con semejante sospecha de estar minada y usted ahí con sus hijos? Pues a ver, te digo, buenas tardes para todos, qué rico poder participar con ustedes hoy. Este es nuestro producto hoy, después de 10 años de haber llegado a esa finca y descubrir que es una finca donde no solamente el ejército, también los otros grupos armados que actuaban en la región hacían su paso por ese lugar. Y llegar a esa finca porque no tenía dónde vivir, encontrarme esa casita ahí metida en el medio del monte fue una maravilla, y empezar a sembrar cacao y empezar a mirar un medio de vida, y que esa casa tenía un mesón bonito para yo hacer un producto que ha sido mi producto estrella, que son las chocolatinas. No sé si les llevaron la prueba. Entonces mirar eso y mirar una opción de vida para mí y para mi familia fue muy bonito, y empezamos a trabajar en el tema de no solo de sembrar cacao, sino de recuperar el cacao de la región, porque Florida es un municipio que ha tenido mucho cacao, que tenía antiguamente mucho cacao. Los viejos siguen aferrados a ese sueño de tener un cultivo de cacao a pesar del desplazamiento de la caña. Entonces se ha logrado una muy bonita tarea de recuperar el cultivo de cacao en Florida. Y eso ha permitido que generemos la empresa Bio Cacao, que hoy compramos, aprovechamos el cacao de la región y seguimos trabajando en esta bella empresa de producir un buen chocolate para las familias colombianas. Doña Blanca Nidia, devolvámonos al principio cuando usted empieza con este cultivo, porque usted misma dice, pues nos ha dicho que había ese riesgo de que fuera tierra minada, y pues un cultivo se trata precisamente de esa relación con la tierra. ¿Cómo empieza usted o cómo es el trabajo que hace con estas personas de ALO para pues preparar la tierra y estar completamente seguros de que es una tierra que está completamente limpia, pues que está limpia de minas?
Pues a ver, te digo, hubo mucho tiempo, trabajamos inicialmente un área de la finca donde nos sentíamos como seguros, pero donde estaba la sospecha de que había minas, no trabajábamos, allá no permitíamos que entrara nadie, que nadie pasara por ahí, era un lugar donde prohibido pasar. Cuando llegan los amigos de Halo que vienen a ayudarnos en la propuesta de examinar el territorio, de evaluarlo, de hacer una limpieza que fue exageradamente buena para poder decidir, están libres de minas. Entonces ese trabajo fue más o menos, fueron 7 años sin poder trabajar en ese territorio. Llega Halo, hacen el trabajo de desminar, encontraron algunas de esas vainillas esas que hacen de armas, lo que dispara el ejército, lo que dispara la guerrilla. Se encontraron varias cosas de esas, se encontraron baterías, esos radios grandísimos que ellos tienen, y pues después de eso sí pudimos volver ya a reforestar y empezar el trabajo de sembrar más cacao. Sí. Doña Blanca, cuéntenos cómo el cacao le cambió la vida a usted, a su familia, cómo era antes y cómo es ahora, pues que produce cacao y que entiendo le está yendo muy bien con ese producto. No, el cacao ha sido una bendición. Yo te juro que como campesina, desde que estoy trabajando con el cacao y haciendo el buen chocolate, nunca falta el alimento en casa y se han mejorado muchas situaciones familiares. Y ahora con este precio, pues desafortunado para los africanos, pero muy bondadoso para nosotros, porque pues mucha gente incluso cortó el cacao por los malos precios, ¿sí? Y de repente esta alza del cacao nos pone en un lugar privilegiado en el país. Pero precisamente sobre eso que usted dice, que hoy pues están llegando los gloriosos por el precio del cacao, que están viviendo pues esta bonanza. Cuando pasaron por los bajos precios, ¿por qué, si usted dice hay gente que decidió quitar el cacao, usted sí siguió insistiendo con ese cultivo? Porque es que es un cacao muy bonito, es el cacao que nos enseñaron los abuelos, que nos enseñaron nuestros ancestros. Y transformar el cacao, hacer esa transformación tan bonita como les cuento de coger el cacao, fermentarlo, secarlo, llevarlo a tostión en la paila, molerlo y dar ese gran privilegio de que la gente realmente se tome un buen chocolate, ha hecho que nos mantengamos en el mercado a pesar de los precios. Familia, usted y sus hijos siguen trabajando con usted en esta producción de cacao, es decir, ahora que ustedes ya tienen una marca Bio Cacaos, ¿toda la familia sigue trabajando en ese proyecto? Sí, señora, todos seguimos trabajando. Incluso hay una niña en la universidad haciendo la ingeniería agrícola y desde allá apoyando la empresa y desde allá haciendo mercadeo y desde allá apoyándonos en este trabajo, y los otros muchachos acá en cultivos, porque ahorita con esto del aumento del precio del cacao se viene a sembrar árboles, entonces estamos también apoyando esa tarea de seguir sembrando árboles de cacao, haciendo viveros y siguiendo en la tarea de seguir procesando nuestro chocolate. Camila, aquí nos llegó ya a la cabina este regalo espectacular. Para quienes están conectados al canal de YouTube pueden ver aquí este chocolate y le leo un poco lo que dice. Dice: de los campos de cacao cultivados por Blancanidia viene este chocolate hecho con amor por manos campesinas, quien sembrando de estos árboles en su finca hizo que regresara la vida en su tierra, ahora libre de artefactos explosivos. Como ella, miles de personas en las comunidades rurales representan la resiliencia y el deseo de una Colombia de oportunidades y libre de la sospecha de minas antipersonal. Aquí le guardo, Camila, su chocolate. Yo apenas se termine el programa me como el mío, pero señora Blanca, yo quiero preguntarle si alguien, uno de los oyentes, o después yo quiero comprar más, ¿cómo puedo hacerlo? Pues a ver, les cuento, nosotros tenemos una página en Instagram y los números de celulares al
Biocacao ya existe como, yo de eso no sé mucho, la verdad manejo poco las redes, de eso se encargan mis hijas. Tenemos un número de celulares, el 316-245-2271 en Florida, Valle del Cauca. Hay mucha gente protestando por el precio del chocolate, pero obviamente si sube el cacao tenemos que subirle al chocolate. Entonces sí aspiramos a que nos sigan apoyando y sigan apoyando a las familias campesinas que por fin tenemos como una posibilidad de tener unos buenos precios. Doña Blanca Nidia, ¿qué tan lejos ha llegado el cacao que usted cultiva? ¿Usted ha llegado, sabe si ese cacao ha sido de exportación? Pues el cacao es un producto de exportación, pero pues hay situaciones que no le permiten a uno todavía acceder a esos mercados, pero sí hemos llegado a países como Francia, porque hay mucha gente que viene a llevarse como ese que representa Florida, un bello municipio del Valle del Cauca que tiene un chocolate artesanal, entonces vienen a buscar el producto para llevarlo a Francia, a España, a Estados Unidos, a Inglaterra. Hasta por allá hemos llegado, afortunadamente, y esperamos seguir llegando. Claro que sí, y además expandiéndose y expandiendo mucho más el cacao colombiano que favorece a tantas familias y tiene tantas historias bonitas como la suya. Doña Blanca Nidia, le mando un saludo especial, gracias por estar con nosotros, por habernos atendido, gracias por mandarnos el chocolate, que lo estamos disfrutando mucho, y pues mucha suerte en todo este proceso y disfrutar la bonanza y prepararse obviamente para las vacas flacas, porque también vendrá pues bajas de precios del cacao. Sí, claro que sí. No, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de visibilizar el trabajo de los campesinos de Florida, Valle del Cauca y de los campesinos colombianos, y por dignificar esa vida con estos nuevos precios y con ese nuevo despertar que tiene la humanidad de reconocer que sin los campesinos no es posible la producción de alimentos. Que nos apoyen, que nos sigan, que nos den ese lugar que nos merecemos en la historia de Colombia. Claro que sí. Doña Blanca Nidia, mil gracias. Un feliz fin de semana para usted. Muchísimas gracias para ustedes también, que se disfruten esas bellas lluvias y que dejen de sufrir ese racionamiento. Ay, sí, eso es lo que más queremos. Eso es lo que más queremos. Ya está lloviznando un poquito en Bogotá en algunos sectores y eso nos tiene pues muy contentos. Gracias y feliz resto de día. Ana Cristina, qué belleza estas historias. ¿Ya cuántos campesinos hemos entrevistado cacaoteros a propósito de la bonanza del cacao que estamos viviendo? Y cada historia es más fascinante que la anterior, de cómo este cultivo de verdad les ha transformado la vida a ellos y a sus familias. Creo, Camila, que hemos entrevistado 4, si no estoy mal, pero detrás de todos ellos hay unas historias de resiliencia hermosísimas y muestran cómo el cacao, a través de distintas historias, cómo es un cultivo que lo que ha hecho es convertirse en una forma de construir una manera de sobrevivir para muchas familias y de tener un futuro digno. Fíjese que yo creo que es la tercera persona que entrevistamos que nos dice que ha mandado a sus hijos a la universidad gracias al cultivo de cacao, que eso es una cosa bellísima. Es decir, hay unas oportunidades impresionantes detrás del campo y que los hijos buscan carreras que son relacionadas con el campo. Si usted se fija, los otros invitados también tenían hijos que buscaron carreras relacionadas con el campo. Eso es bellísimo. Sí, y nos hablaba doña Blanca desde Florida Valle, Camila, que es un municipio ubicado en los límites con el departamento del Cauca, en donde históricamente se ha presentado una confrontación entre la fuerza pública y los actores armados, pero bueno, hay buenas noticias desde Florida, a pesar de lo que sigue pasando en esa región del occidente del país, y es que hay campesinos cultivando cacao y les está yendo bien como a doña Blanca. Y no solo en esa región, sino en varias regiones de Colombia. Pues qué maravilla, y por eso yo quería cerrar con esta historia, porque vámonos al fin de semana en medio de tanta tragedia en la que andamos a nivel nacional y a nivel internacional también, con esto de Irán, con lo de la Franja de Gaza, con Ucrania, pues con noticias bonitas. Y es esta noticia de doña Blanca Nidia, cómo el cacao está transformando familias y realidades en nuestro país. Nosotros hacemos una pausa súper cortita, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, que los van a seguir actualizando a ustedes de todas las noticias de Colombia y del mundo. Feliz fin de semana para todos.
lo que podría ser el inicio de la respuesta de Israel, un ataque sobre Irán. Ese ataque lo llevó a cabo Israel aproximadamente a las 5 de la mañana, hora de Israel. La verdad es que es una información que han estado reconstruyendo los medios a través de informaciones con funcionarios que hablan anónimamente, porque ninguno, ni Israel, ni Irán, ni tampoco Estados Unidos ha querido confirmar oficialmente este ataque. Todo parece ser una represalia por el ataque a Israel del 13 de abril pasado. Habría sido un ataque sobre 2 ciudades